Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Romina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Cristela López Jaramillo y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Acusación y Sentencia en el Sistema Penal Acusatorio, que hace parte del ciclo de capacitaciones de Derecho Penal. Dentro de la dinámica del sistema penal acusatorio, el desarrollo del proceso requiere, además de una sólida y completa investigación, la determinación de los hechos jurídicamente relevantes para que se adelante el juicio y se llegue a una decisión judicial final. Esta decisión, que pone punto final al proceso, se recoge en una sentencia que valora todo lo acontecido dentro del juicio, las pruebas practicadas, los alegatos presentados, los diferentes puntos de vista de la Fiscalía y la defensa, llegando así a una decisión justa para todas las partes, fundamentada en principios tan importantes como el de la congruencia de los hechos. Por ello, hoy recordamos las características que debe recoger esta formulación de la acusación y su relación estrecha con lo resuelto en el fallo expedido por el juez. Fallo que debe ser fiel a lo denunciado, investigado y debatido a lo largo de todo el proceso. En el día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, abogado de la Universidad Libre de Pereira, especialista en Derecho Penal y Criminología, igualmente especialista en Derecho Administrativo. Se desempeña como docente universitario de la Universidad de Medellín, la Universidad Americana y la Universidad Autónoma. Es coordinador del Comité Académico del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso de Justicia de Medellín. Actualmente, el doctor Acevedo se desempeña como juez 27 penal del circuito de la ciudad de Medellín. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las respuestas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero Novoa. Le agradezco inmensamente por esta invitación a este tan importante tema. De igual manera agradezco a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Y de igual manera agradezco pues a todos los colaboradores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por esta amable invitación para poder continuar hablando de un tema que ha sido de tanto boom desde el año pasado, que es el de la determinación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Les hablo desde Medellín en mi condición pues de formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde actualmente pues me desempeño en la ciudad de Medellín como juez 27 penal de circuito. Voy a compartir unas diapositivas y estaré muy atento a los interrogantes. Quiero saludar también a todos los jueces, juezas, defensores, defensoras, fiscales que se hayan conectado a esta charla y de igual manera a aquellos estudiosos del derecho. Voy a proyectar en este momento las diapositivas que tengo sobre los hechos jurídicamente relevantes. Hoy haré referencia, en la charla pasada hablé de la congruencia entre la imputación y la acusación, haciendo mucho énfasis en la imputación. Hoy voy a hablar de la acusación. Le reitero, es un tema de suprema relevancia, es supremamente importante. Apenas se está haciendo jurisprudencia sobre este tema. Si bien la Corte Suprema de Justicia ha tomado varias decisiones en las cuales pacíficamente ha indicado de que si no hay una clara determinación, esto es concreta, sucinta, detallada, sin errores, de los hechos jurídicamente relevantes, es procedente decretar la nulidad, incluso desde la audiencia de formulación de imputación, esto en aras de garantizar el debido proceso y derecho de contradicción, que es un derecho fundamental y constitucional que tenemos todos los ciudadanos, y sobre todo cuando se nos ha iniciado una investigación penal, derecho que además está consagrado en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es de resaltar entonces que voy a hablar de los hechos jurídicamente relevantes desde la acusación. Como les decía,
todavía hay muchas dudas, todavía no sabemos qué hacer referente a cuál es la decisión que debe tomar el juez de conocimiento si no se corrige por parte de la Fiscalía General los hechos jurídicamente relevantes y si el juez de conocimiento puede decretar la nulidad de la audiencia de imputación o no. De eso vamos a hablar un poco. Lo que hable en este momento lo hago en mi condición de académico. Esto no compromete, por supuesto, el criterio de la rama judicial. Simplemente la idea es sembrar en ustedes unos interrogantes para que los vayamos desarrollando y ya con las posteriores decisiones que vayan tomando nosotros como jueces, los tribunales superiores y la Corte Suprema de Justicia, se va desarrollando este tema. Ahora, la relevancia jurídica del hecho jurídicamente relevante está supeditada a su correspondencia con la norma penal. Y es por ello que el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia establece que la Fiscalía General de la Nación está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito. Y de igual manera, el artículo 287 de la Ley 906 de 2004 precisa que la imputación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios recolectados por parte de la Fiscalía General de la Nación o la evidencia física recolectada o la información legalmente obtenida, se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Y allí es cuando la Fiscalía cita audiencia de formulación de imputación, donde le comunica a la persona cuáles son las razones por las cuales desde ese momento se le inicia un proceso penal. En ese mismo sentido, el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, que hace referencia a la audiencia de acusación, al escrito de acusación, indica: la acusación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es autor o partícipe. ¿Sí? Estas negrillas pues están fuera del texto original, sino que hago hincapié en estas negrillas porque precisamente son las partes más importantes y la que nos lleva a la relevancia de poder determinar con exactitud qué son los hechos jurídicamente relevantes y cuál es la congruencia que debe existir entre la audiencia de formulación de acusación y los alegatos de conclusión y posteriormente la sentencia. Es de resaltar que en la charla pasada indiqué que entre la audiencia de formulación de imputación y entre la audiencia de formulación de imputación también se habla de congruencia. Por supuesto que sí. La cuestión es que, como estamos en un proceso penal progresivo, entre la audiencia de acusación y la audiencia de formulación de imputación, es cuando la Fiscalía General de la Nación ha podido recolectar mayores elementos materiales probatorios que permitan afincar su teoría del caso. Y es por ello que se ha permitido que en la audiencia de formulación de acusación la Fiscalía pueda cambiar o variar las premisas jurídicas que fueron imputadas en la audiencia de formulación de imputación. Lo que no es dable y no está permitido modificar son los presupuestos fácticos, porque si modifica los presupuestos fácticos estaría modificando la imputación. Por lo tanto, había vulneración al derecho de contradicción. Lo que puede hacer es que, como estamos como reitero, en un principio de progresividad, es que con la recolección de esos elementos materiales probatorios la Fiscalía encuentre que no están ante cierto delito, sino ante un delito de menor entidad o ante una circunstancia de menor punibilidad. Por lo tanto, en la audiencia de formulación de acusación puede reconocer la misma o puede variar el delito siempre y cuando sea por uno más benéfico o de menos valía, por decirlo, de menos pena. Porque si es por algo mayor, por un delito mayor, no lo puede hacer. Lo que debe de hacer la Fiscalía General de la Nación es acudir nuevamente ante el juez como función de control de garantías para reformular la audiencia de formulación de imputación, porque si lo hace de esa manera, entonces ya estaríamos vulnerando ese principio de congruencia y del debido proceso, ¿sí? Que es un tema que ha sido bien debatido a través de la jurisprudencia de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que sacan sentencias tan pedagógicas y tan claras para nosotros. Por ejemplo, en la sentencia 40.022 del año 2013, hacen referencia a ese principio de congruencia existente entre la audiencia de formulación de imputación y la audiencia de formulación de acusación y posteriormente entre la audiencia de formulación de acusación y los alegatos conclusivos y posteriormente el fallo, e indican que es viable o es loable que se modifique
la solicitud de la Fiscalía siempre y cuando sea por un delito de menor gravedad. De igual manera indican que el juez de conocimiento puede emitir una sentencia condenatoria por un delito diferente siempre y cuando esté acorde a los presupuestos fácticos que vienen desde la audiencia de formulación de imputación y se adecue descriptivamente en un delito que tenga menos pena, es decir, menor gravedad, porque si no, no es loable o no es posible que se pueda variar por parte del juez de conocimiento esta decisión. Al contrario, debe o de emitir sentencia absolutoria o dependiendo del caso en particular, puede ser procedente la nulidad de todo lo actuado. Entonces, volviendo al tema, la relevancia jurídica del hecho debe analizarse a partir del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse en la antijuricidad y culpabilidad. Recordemos que en nuestro sistema procesal penal, para que una conducta sea delito, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Y esa tipicidad tiene dos aristas. Primero, la tipicidad objetiva y segundo, la tipicidad subjetiva. Referente a la tipicidad objetiva, tenemos que la conducta o el desarrollo de la conducta encuadre descriptivamente en un tipo penal. Y frente a la tipicidad subjetiva es que se haya cometido con dolo, culpa o preterintención. Recordando que solo es procedente que un delito sea culposo o preterintencional si expresamente lo señala el Código Penal, porque si no lo señala como delito culposo o preterintencional, se entiende que la única modalidad posible para ese delito es la modalidad dolosa. Es una situación incluso que viene desde la escuela penalista de Hans Wesser. Entonces, así por ejemplo, si se avisora una hipótesis de coautoría en los términos del artículo 29 del Código Penal, inciso segundo, se debe consultar el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de esta figura, en orden a poder diferenciarla de la complicidad, del favorecimiento, etc. Recordemos que la diferencia entre un coautor y un cómplice, pues a grandes rasgos, es que el coautor tiene el dominio del hecho. El cómplice no tiene dominio del hecho, el cómplice presta una ayuda efectiva al autor. Esto es en un delito doloso, por supuesto, porque presta pues una ayuda efectiva al autor. Y lo que lo diferencia del coautor es que el coautor sí tiene el dominio del hecho, no es que preste una ayuda efectiva al autor, sino que participa con otras personas en la comisión de la conducta punible teniendo dominio del hecho sobre la misma. Por lo tanto, esos hechos deben de estar establecidos desde la misma audiencia de formulación de imputación para poder determinar con claridad si estamos ante una coautoría, sea propia o impropia, o ante una clase de participación, esto es complicidad. O estamos ante un delito de receptación o favorecimiento. Recordemos que en la coautoría, el acuerdo que tienen esos autores debe ser ex ante o concomitante, esto es, antes de iniciar la ejecución de la conducta punible o concomitante, es decir, durante la ejecución de la conducta punible. Si el acuerdo es posterior, no hablamos de coautoría, no hablamos de complicidad, sino que ya hablamos de otros delitos como el del favorecimiento o el de la receptación. Entonces debe quedar claro que los hechos jurídicamente relevantes son los que corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. Es posible que en la estructuración de la hipótesis la Fiscalía infiera ese hecho de datos o de hechos indicadores, como los siguientes. El procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales. Había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior. 2 días después del homicidio le fue hallada en su poder el arma con que se produjo la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. O estos presupuestos. Esto es de resaltar, estos no son hechos jurídicamente relevantes, estos son hechos indicadores que tiene la Fiscalía General de la Nación. Si observamos en la acusación o en la misma audiencia de formulación de imputación que el fiscal entra diciendo es que en el informe ejecutivo dice, ya vamos perdiendo, porque eso significa que está haciendo referencia a hechos indicadores o elementos materiales probatorios y no a hechos jurídicamente relevantes. Entonces, si empieza a decir, no, es que en el informe ejecutivo el policía dice que esto. Entonces, estamos haciendo referencias a elementos materiales probatorios. O si yo digo que le formulo imputación a Pepito, porque Pepito salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales, o que Pepito había tenido un enfrentamiento el día antes con Juan, que es el occiso, o que Pepito 2 días después del homicidio le fue hallado en su poder el arma con el cual se produjo la muerte, sea cortopunzante, sea de fuego, etcétera. No estoy haciendo referencia a hechos jurídicamente relevantes, sino a hechos indicadores. Por ello, también podría decirse que también se incurre en error, por ejemplo, si indicamos, María
observó a Pepito cuando salió corriendo del lugar de los hechos, luego ocurrieron los disparos. O Pedro, fue testigo del enfrentamiento físico que tuvieron Pepito y la víctima, Juan. O al policía judicial le consta que 2 días después de ocurrido el homicidio, Pepito le fue hallado el arma de juego. Dictaminó que el arma de juego incautada a Pepito fue la utilizada para producir disparos letales, etc. Entonces, en estos casos estamos haciendo referencia, reitero, a elementos materiales probatorios, a pruebas que tiene la Fiscalía General de la Nación, pero no a hechos jurídicamente relevantes. Acá incluso le está llevando una información que no debe tener el juez de conocimiento al momento de la audiencia de formulación de acusación, porque este tipo de información la debe tener es en el desarrollo de la audiencia de juicio oral, que es donde se presenta la parte probatoria, no es de la audiencia de formulación de acusación. Por lo tanto, al momento de estructurar la hipótesis, la Fiscalía debe especificar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Esto es que, por ejemplo, en el caso que estamos viendo, el procesado, es decir, Pepito, fue quien le disparó a Juan y le ocasionó la muerte, ¿sí? Pero si en lugar de ello se limita a anunciar los datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, la imputación o la acusación es inadecuada. Es como si la Fiscalía dijera, lo acuso a Pepito porque salió corriendo momentos después del lugar de los hechos, de la ocurrencia de los hechos y del lugar de los hechos. O acuso a Pepito porque tuvo un enfrentamiento físico con Juan un día antes de producida la muerte de Juan. O acuso a Pepito porque le fue incautado el arma de fuego con el cual se le produjo la muerte a Juan. Esto no es lógico, esto no es coherente. A Pepito se le formó la imputación porque se tiene conocimiento de los elementos materiales probatorios recaudados o se tiene inferencia razonable. Recordemos que la imputación es el conocimiento de inferencia razonable y en la audiencia de acusación es el de conocimiento de probabilidad de verdad, que Pepito fue quien le disparó el día 7 de febrero del año 2020 a Juan, ocasionándole la muerte en la carrera 23 con calle 16 de la ciudad de Medellín, ¿sí? Esa es una adecuada formulación de imputación o una adecuada acusación en términos de la determinación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Los hechos deben ser concretos, deben ser sucintos. Es de resaltar que no es viable que se le permita a la Fiscalía General de la Nación. Sé que los fiscales y las fiscales son muy juiciosos. No estoy diciendo que no lo sean, sino que los fiscales y las fiscales y los jueces y la misma defensa y por supuesto los magistrados, que también sé que hay algunos que han escuchado estas charlas, deben de tener mucho cuidado en dejar pasar una acusación o una imputación realizada de manera inadecuada para evitar posteriormente una nulidad y también en aras de garantizar una justicia sustancial, material, como lo establece incluso el artículo 10º del Código de Procedimiento Penal, que los jueces debemos de garantizar la verdad sustancial, ¿sí? Entonces, si hacemos estos controles a debido tiempo, que es un control formal, recordemos que dentro de la audiencia de formulación de imputación, ahora bien, hablando claramente de la audiencia de formulación de acusación, según el numeral segundo del artículo 337, es estructura o forma parte de la estructura del escrito de acusación la determinación de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, si el juez de conocimiento lo que hace es exigirle a la Fiscalía que determine clara, sucinta y concretamente los hechos jurídicamente relevantes, está haciendo un control formal más de un control material. Por lo tanto, es viable y es permitido hacerlo, resaltando que el control material no es posible que lo hagan los jueces. No es posible que lo hagan los jueces, porque quien ejerce la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, o en el caso del procedimiento especial abreviado, Ley 1826 del año 2017, en algunos casos, el defensor de víctimas que actúa como acusador privado. Pero no es el juez, no es la juez, es la Fiscalía o el acusador privado en los casos que así se permiten. Por lo tanto, no es viable que se dé un control material. El control que se debe realizar es un control formal. Y esto es frente a la exigencia de que se determinen claramente los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, suele suceder que en la imputación o en la acusación la Fiscalía se limite a exponer
los medios de prueba del hecho jurídicamente relevante o los medios de prueba de los datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, lo que equivale a que hiciera el siguiente planteamiento. Lo acuso por el delito de homicidio, ya que María asegura haberlo visto salir corriendo del lugar de los hechos, y de que el policía judicial dice que le encontró el arma con el cual se produjo la muerte de Juan. Eso no es adecuado. Ha indicado incansablemente la Corte Suprema de Justicia en reiteradas sentencias supremamente pedagógicas y claras para los operadores judiciales. Bueno, no, esa palabra operadora, como dice un gran amigo magistrado del Tribunal de Bogotá, no, pues no es como muy, no es muy a gusto utilizarla. Entonces, a los jueces, a las juezas, a todos los que hacemos parte de la rama judicial y de la Defensoría del Pueblo, estas sentencias de la Corte son de mucha importancia para nosotros y nos explican claramente cómo se debe realizar una audiencia de formulación de imputación y también nos aclaran el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, cómo opera. Lo mismo el principio, si existe congruencia entre la imputación y la acusación o si la congruencia es en todo el proceso y de qué manera opera. Entonces, debe entenderse que las evidencias y en general la información que sirve a respaldo de la hipótesis de la Fiscalía deben de ser relevantes. Y es irrelevante que se confundan con los hechos jurídicamente relevantes. Es en la terminación de la audiencia de formulación de acusación cuando la Fiscalía General de la Nación hace lectura de los elementos materiales probatorios y documentos que tenga para descubrir, toda vez de que sabemos de que ese es el momento procesal en que la Fiscalía General de la Nación hace el descubrimiento probatorio, ¿sí? Y eso se hace en un documento anexo indicando los hechos que requieren prueba, los hechos que no requieren prueba, si hay prueba anticipada o no hay prueba anticipada, la prueba testimonial, la prueba documental, la prueba pericial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que lo confundan y hagan referencia a ello en la determinación de hechos jurídicamente relevantes, porque además estamos sesgando el conocimiento de entrada del juez, le estamos mostrando un conocimiento que no tiene que tener sino hasta la audiencia de juicio oral. Entonces, en la estructura del proceso penal, la relación directa o indirecta de las pruebas con los hechos jurídicamente relevantes, esto es la pertinencia, debe explicarse en la audiencia preparatoria. Y el hecho de que se determinen claramente cuáles son los hechos jurídicamente relevantes permite precisamente que en la audiencia preparatoria se pueda determinar cuáles son las pruebas que son pertinentes, cuáles son las solicitudes de prueba pertinentes. La pertinencia se depreca de que las mismas se pueda demostrar o que sean pertinentes para demostrar los hechos jurídicamente relevantes por los cuales fue acusada la persona. Entonces, si yo no logro determinar clara y sucintamente, de manera concreta, los hechos jurídicamente relevantes, por supuesto voy a quedar indefenso en las solicitudes probatorias al poder exponer por qué son pertinentes, conducentes y necesarias para aprobar ese hecho jurídicamente relevante. Recordemos que en la audiencia preparatoria tengo que, cuando hago las solicitudes probatorias como parte, sea fiscal, sea defensa o pues Ministerio Público en el caso en que lo haga, debo establecer cuál es la pertinencia de esa solicitud probatoria y el juez al momento de admitirla, inadmitirla o rechazarla, debe determinar por qué considera que es pertinente la misma. Bueno, inadmitirla, ya que el rechazo hace referencia al no descubrimiento en el momento oportuno. Entonces, al momento de admitir o inadmitir, tiene que tener claro por qué razón la prueba es pertinente y para tenerlo claro tiene que haberse delimitado cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, si se relaciona de forma deshilvanada los hechos indicadores o el contenido de los medios de prueba, pero no se estructura una hipótesis completa de hechos jurídicamente relevantes, o cuando hay falta de claridad en la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes propuesto por la Fiscalía, que impide delimitar el tema de prueba, o en la audiencia de acusación se le proporciona información al juez que eso lo debería conocer en la audiencia del juicio oral con apego al debido proceso probatorio, estamos vulnerando el derecho de contradicción y de debido proceso dentro de ese proceso y el derecho de contradicción obviamente de la persona que está siendo investigada. Por lo tanto, son prácticas inadecuadas y que los jueces debemos de impedir que se realicen. De igual manera, la audiencia de imputación y acusación, cuando se extiende innecesariamente y suelen tornarse farragosas,
es porque la Fiscalía General de la Nación, pues obviamente, a veces en ese ánimo de demostrar claramente toda esa fortaleza probatoria que tiene, muestra todos los elementos materiales probatorios, casi que los descubre en la audiencia de formulación de imputación. Esto es que pone a escuchar los audios de las interceptaciones de comunicaciones, o demuestra la prueba documental recolectada en la búsqueda selectiva de datos, base de datos, dándole lectura a la misma, tornando en farragosa y en eterna esa audiencia de formulación de imputación y acusación. Por lo tanto, la judicatura no lo puede permitir. La determinación de los hechos jurídicamente relevantes debe ser clara, sucinta y obviamente claramente determinados los mismos. De igual manera, se puede dar que la falta de claridad de la imputación y la acusación pueda privar al procesado de la posibilidad de ejercer adecuadamente su defensa. Las omisiones en la imputación o en la acusación pueden terminar generando impunidad, como cuando se dejan de relacionar hechos jurídicamente relevantes a pesar de que los mismos pueden ser demostrados. Por ejemplo, los elementos estructurales del tipo penal, esto es circunstancias de agravación o circunstancias de mayor punibilidad. Recordemos que las circunstancias de mayor punibilidad, que son las establecidas en el artículo 58 del Código de las Penas, debe estar determinada en un hecho jurídicamente relevante. Entonces, si hablo de que le imputo o lo acuso, hablemos de la acusación, acuso a Pepito porque participó porque incurrió en el delito de homicidio con circunstancias de mayor punibilidad por obrar en coparticipación criminal, tengo que determinar de que ese Pepito incurrió en el delito de homicidio en conjunto con otras personas. Porque si hablo de que Pepito efectivamente fue el que le ocasionó la muerte a Juan, lo cual lo realizó en coautoría con María, con Pedro, etcétera, allí estoy estableciendo el hecho jurídicamente relevante que me lleva a poder acusar por esa circunstancia de mayor punibilidad que la coparticipación criminal. Pero si no hago referencia a ella en la audiencia de formulación de acusación, no puedo hacer referencia a ella en los alegatos conclusivos, porque estaría vulnerando el principio de congruencia, aclarando que, recordemos que solo es posible en los alegatos finales que el fiscal haga referencia a delitos diferentes siempre y cuando sean menos gravosos y tengan coherencia con las premisas fácticas. Lo mismo el juez, pero no puede hacer en sus alegatos conclusivos referencias a circunstancias de mayor punibilidad o de agravación que no fue previamente determinada en los hechos jurídicamente relevantes, así haya sido denunciada en la audiencia de acusación. Pero si no se determinó el hecho jurídicamente relevante del cual se desprenda esa circunstancia de mayor punibilidad o esa circunstancia de agravación específica del delito, el juez tiene que emitir emitir en su sentencia condenatoria esta circunstancia de agravación o esta circunstancia de mayor punibilidad, lo que termina generando impunidad, ¿sí? Que es lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Fiscalía en el proceso de determinación de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, debe tenerse en cuenta como referente obligado la ley penal para poder establecer cuál es el tipo penal o el cual describe de mejor manera la conducta que estoy investigando. Porque ello también nos lleva en algunas ocasiones a que se puedan hacer imputaciones o acusaciones con hechos alternativos. Y eso no es procedente, con delitos alternativos que se llaman imputaciones o acusación alternativa, no. O es estafa o es extorsión, como la sentencia 52.109 de esta anualidad. O es estafa o es extorsión. O es concusión o es extorsión, pues, como para dar ejemplos. ¿Sí? O es hurto agravado por la confianza o es abuso de confianza. O es abuso de confianza calificado o especulado, pero no puedo entrar a determinar hipótesis alternativas. Y sobre todo en delitos que tengan premisas fácticas diferentes. O es cohecho o es concusión, no se puede confundir el uno con el otro, además que son bastante diferentes en su descripción típica, de manera la tipicidad objetiva de ambos delitos es diferente. Tengo que tener claro como referente obligado la ley penal. Por eso los invito a que estudiemos constantemente la dogmática penal, estudiemos nuevamente las escuelas causalistas, las escuelas finalistas, la escuela funcionalista,
la dogmática penal. Ellos nos dan muchísima claridad sobre cómo se debe tipificar una conducta, qué es la tipicidad objetiva, qué es la tipicidad subjetiva, qué es la antijuricidad formal, qué es la antijuricidad material, incluso qué es la imputabilidad frente a la culpabilidad, qué es el conocimiento de la antijuricidad, a qué hace referencia con la exigibilidad de otra conducta, cuáles son las causales de ausencia de responsabilidad válidas, cuáles son las circunstancias de menor punibilidad, de dónde devienen las mismas. Es muy importante que estudiemos constantemente la dogmática penal y no la dejemos a un lado. Entonces, en el proceso de determinación de la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes, el fiscal también debe constatar que la información que sirve de soporte a la hipótesis fue obtenida con apego a los postulados constitucionales y legales. También el fiscal debe verificar que la información recopilada permita alcanzar el estándar de conocimiento establecido para la imputación, sea inferencia razonable para la acusación, probabilidad de verdad o para alegatos conclusivos, conocimiento más allá de toda duda. De igual manera, lo debe hacer bajo el entendido de que debe estar obligado a actuar con objetividad, de manera también imparcial, porque son administradores de justicia también. Entonces, se exige que la Fiscalía, al momento de estructurar la hipótesis, debe considerar los siguientes aspectos. Primero, delimitar claramente la conducta que se le atribuye al indiciado o al imputado, si ya vamos en acusación, o al indiciado si apenas vamos a imputar. Establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la misma. Constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal. Porque recordemos que hay muchos tipos penales que tienen elementos objetivos y subjetivos dentro de la misma descripción penal. Por ejemplo, el hurto. El hurto que está consagrado en el artículo 139 indica: el que se apodere de cosa mueble ajena, es una descripción típica. Ojo, y ahí viene la descripción subjetiva, con el propósito de obtener un provecho para sí o para un tercero. Hay dos, por decir así, elementos dentro de la descripción típica del delito. Esto es un elemento objetivo y un elemento subjetivo en la misma descripción típica, sin incluso hacer referencia a lo que es dolo, culpa, preterintención. Y en la misma tipicidad objetiva hay una descripción netamente objetiva y subjetiva, esto es, objetiva frente al que se apodera de cosa mueble ajena y subjetiva con el propósito de obtener un provecho para sí o para un tercero. Por lo tanto, se debe de constatar todos y cada uno de los elementos estructurales del tipo penal. O en los delitos que exigen sujeto activo calificado, lo primero que hay que determinar es si la persona efectivamente es sujeto activo calificado o si ya nos tenemos que ver es ante una causal no, ante una figura como es el interviniente, que es una forma de partícipe, ya que la persona no cumple con las calidades exigidas para el sujeto activo. Pero ello se debe determinar desde la misma audiencia de formulación de imputación o desde la misma audiencia de formulación de acusación. Ahora bien, ¿qué más se debe hacer? Se debe constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal y analizar los aspectos atinentes a la antijuricidad y la culpabilidad, entre otros. Para tales efectos es imperioso que considere las circunstancias de agravación o atenuación, las de mayor o menor punibilidad, etcétera, aclarando que los jueces pueden reconocer las circunstancias de menor punibilidad de manera oficiosa sin que la pidan, pero en aras de garantizar ese derecho de contradicción, de defensa, de debido proceso, si hay circunstancias de menor punibilidad, nada impide que la Fiscalía la reconozca desde la misma formulación de acusación. Ello permite garantizar ese derecho. Vemos que en la práctica no es extraño que en las acusaciones no se relacionen las circunstancias de tiempo, modo y lugar u otros aspectos relevantes para el análisis de la responsabilidad penal. Incluso sucede que no se indique cuál es la conducta que se le atribuye al procesado y en los eventos de pluralidad de sujetos activos no se precise la base fáctica de la responsabilidad de cada uno de ellos. Si actuaron a título de coautores, cómplices, autoría directa, autoría mediata, interviniente, etcétera. Eso tiene que estar debidamente limitado. Estas constataciones aunadas a la verificación del cumplimiento de los estándares de conocimiento, esto es en la acusación, probabilidad de verdad o en la imputación de inferencia razonable, esto es estándares de conocimiento previstos para formular imputación o acusación, respectivamente, son presupuestos de la proporcionalidad y razonabilidad del ejercicio de la acción penal, que se verían seriamente comprometidos si al ciudadano se le imponen las cargas inherentes a dichas indicaciones sin que primero se verifique que los hechos investigados encajan en la descripción normativa y que encuadran suficiente demostración en las evidencias y demás información recopilada hasta el momento.
Para confirmar si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes tiene respaldo atrás indicado, el fiscal debe analizar si las evidencias tienen una relación directa con el hecho. Por ejemplo, el testigo que asegura haber visto al indiciado disparar, o si dicha relación es indirecta en cuanto demuestra un dato o hecho indicador a partir del cual solo o a uno o a otros puede llevarse a un indicio o a un hecho jurídicamente relevante. Verbi gracia. El testigo asegura que vio al indiciado salir corriendo del lugar donde ocurrieron los hechos. Allí estamos hablando de un hecho indicador, más no de un elemento material probatorio que permita por sí directamente indicar responsabilidad. Entonces, si este proceso la Fiscalía General de la Nación, que sé que son muy juiciosos, lo realiza de manera correcta, es de esperar que el fiscal, primero, en la imputación o en la acusación, explique de manera sucinta y clara la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes. Segundo, en la audiencia preparatoria no tenga dificultades para explicar la pertinencia de las pruebas que pretende hacer valer en la audiencia de juicio oral. Allí hago referencia a la sentencia, a las dos sentencias, radicado 5.785, a una sentencia del radicado 46.153 que hace énfasis en cómo se debe hacer las solicitudes probatorias. De igual manera, si se hace bien todo lo que acabo de hablar, permite que la Fiscalía pueda expresar con la misma claridad su teoría del caso en el inicio de la audiencia de juicio oral. Y, por último, cumpla su labor frente a la correcta delimitación del tema de prueba, entre otros aspectos inherentes a su función constitucional y legal. De lo contrario, la celeridad y eficacia de la Administración de Justicia continuará siendo entorpecida por imputaciones o acusaciones incompletas y poco claras. Audiencias preparatorias en que las partes no pueden explicar cuál es con claridad la pertinencia de las pruebas que pretenden hacer valer en juicio, juicios orales en los que el tema de prueba no ha sido correctamente delimitado y audiencias que se extienden por largo tiempo sin que ello sea necesario, etcétera, entre otras situaciones que se pueden dar cuando no se delimitan efectivamente cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Recordemos que la hipótesis fáctica contenida en la acusación en buena medida determina el tema de prueba. Del mismo también hace parte de la hipótesis propuestas por la defensa cuando opta por esta estrategia. Así, por ejemplo, si en su hipótesis la Fiscalía plantea que el acusado en unas determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar rompió la puerta de ingreso a la residencia de la víctima, ingresó a la misma y se apoderó de un televisor evaluado a 2 millones de pesos con la intención de obtener un provecho económico y concluye que esos hechos se encajan en el artículo 39 del Código de las Penas y 240 numerales primero y tercero, cada uno de los componentes de ese recuento factual hará parte del tema de prueba. Por lo tanto, sin mayor esfuerzo, se puede advertir que si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes incluida por la Fiscalía en la acusación es incompleta, es decir, si no la determinó como lo acabo de señalar, por lo tanto el tema de prueba también va a ser incompleto. En el mismo sentido, a mayor claridad de la hipótesis de la acusación, con mayor facilidad podrá establecerse qué es lo que se pretende probar en juicio. Pero si no hay una claridad suficiente en la determinación de hechos jurídicamente relevantes, entonces no hay una claridad suficiente para poder delimitar el tema de prueba y reitero y repito, para la pertinencia de las solicitudes probatorias. Entonces, en los casos en los cuales uno o varios de los elementos estructurales de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes pueden ser probados a través de inferencias, pues es válido que efectivamente se pueda determinar cuál es el hecho indicador del cual se infiere el aspecto que guarda con relación con la norma penal para poder determinar el hecho jurídicamente relevante, pero no hace referencia en la determinación del hecho jurídicamente relevante del hecho indicador, sino ya del hecho que se está investigando. Ahora bien, vamos a hacer referencia a las sentencias, a las decisiones que tomamos nosotros los jueces de conocimiento. Ha dicho la misma Corte Suprema de Justicia, estas diapositivas son tomadas prácticamente en su totalidad de estas, como digo, excelentes, o por lo menos muy, pues excelentes y además muy pedagógicas sentencias que ha emitido la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Estoy haciendo énfasis en esta, hablo de una de la Honorable Doctora Patricia Salazar Cuellar,
en la cual hace mucho énfasis en cómo se deben de hacer la determinación de hechos jurídicamente relevantes y cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Entonces, también mencionando lo de las sentencias, como reitero ha dicho la Corte, es frecuente que en las sentencias en la capítulo titulado Hechos, los jueces transcribamos o hayamos transcrito en algún momento lo expuesto por la Fiscalía en el escrito de acusación. Incluso cuando en el escrito de acusación se hayan cometido errores, como los señalados pues en esta exposición. Acá la indico a lo largo de este fallo porque, reitero, es tomada la sentencia de la doctora Patricia. Consistente en que hace determinación a hechos indicadores, a elementos materiales probatorios. Entonces nosotros sí, lo que hacemos es transcribir los hechos en la sentencia delimitados en el escrito de acusación, podemos incurrir en estos errores. Es más, pese a que la sentencia sea absolutoria, es común el error de que transcribamos los hechos que están descritos en el escrito de acusación. No, debemos de determinar en el fallo, o la premisa fáctica del fallo, debe coincidir con la hipótesis de los hechos jurídicamente relevantes, incluida que fue incluido en la acusación y los cuales fueron debidamente probados en la audiencia de juicio oral, pero no debo hacer referencia a hechos indicadores o a hechos que no fueron probados, o hacer una simple transliteración de los mencionados en el escrito de acusación. Entonces, pues sobre la estructuración de la sentencia, el artículo 162 de la Ley 906 de 2004 dispone, dentro de sus numerales, que la sentencia de autos debe cumplir con los siguientes requisitos. El numeral cuarto indica que debe tener una fundamentación fáctica, probatoria, jurídica, con indicación de los motivos que estimen, que haya estimado y que haya desestimado de las pruebas válidamente admitidas en la audiencia de juicio oral. Esto es, determinar claramente cuáles son los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se está condenando a la persona o se está emitiendo sentencia absolutoria, pero no hacer una simple transliteración de lo mencionado por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, se tiene que, en el fallo, el juez debe especificar cuáles son los hechos que declara probados. Igualmente debe relacionar las normas aplicables al caso, lo que implica desentrañar, merced a una adecuada interpretación de las mismas, cuáles son los presupuestos factuales previstos en abstracto por el legislador como presupuesto de la respectiva consecuencia jurídica. Y de igual manera, cuando uno o varios hechos jurídicamente relevantes se hayan demostrado a través de inferencias o de pruebas indiciarias, el fallador debe precisar cuáles son los datos o hechos indicadores a partir de los cuales se hizo ese razonamiento lógico que permitió construir ese indicio. En todo caso, debe aclararse cuáles son los hechos indicadores y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, porque finalmente el proceso de subsunción se realiza entre estos últimos y el referente fáctico previsto en abstracto por el legislador en las respectivas normas penales. Esto es, cuando yo haga en mi sentencia hincapié en los hechos, debo determinar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes y soportados en qué pruebas o en qué indicios para el proferimiento del fallo. Esto es, si es condenatorio o fue absolutorio. Entonces, lo llamo a todos los jueces, juezas, fiscales, a los defensores que están pendientes de que obviamente se lleve un proceso en debida forma, acorde al respeto de los derechos y garantías constitucionales que tiene, en el ejercicio claro de su defensa, de que estemos muy atentos a que la Fiscalía logre determinar cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, entendiendo que si entre la imputación y la acusación existe un principio de progresividad. Entonces, como después de la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía General de la Nación puede recolectar elementos materiales probatorios que hagan que modifique esos presupuestos fácticos, lo puede hacer, siempre y cuando esté reconociendo circunstancias de menor punibilidad o haya modificado el delito por uno menos gravoso o sea favorable para el procesado, siempre y cuando no modifique los presupuestos fácticos, porque si existe una modificación de los presupuestos fácticos, estaríamos vulnerando el principio de congruencia y por lo tanto dando lugar a la nulidad de lo actuado.
Entonces, si el juez permite que en la audiencia de acusación haya una modificación de los presupuestos fácticos, se puede solicitar nulidad de lo actuado. ¿En cuándo? En cualquier momento, porque recordemos que la nulidad, conforme al artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, esto es por violación de derechos o garantías constitucionales y fundamentales, es posible en cualquier momento de la actuación penal. Esto es, en la acusación, en la preparatoria, en el juicio oral, en alegatos conclusivos. Porque se están vulnerando los derechos o garantías constitucionales, en cualquier momento es dable, y lo ha indicado la Honorable Corte Suprema de Justicia, la nulidad. Recordemos también que cuando hay allanamiento a cargos, en una acusación o en una imputación, si el juez considera de que ese allanamiento a cargo se dio frente a unos hechos jurídicamente relevantes que no estuvieron bien estructurados, se puede dar la nulidad de ese allanamiento a cargos, se puede dar la nulidad de esa aceptación de cargos, porque hubo vulneración de esos derechos constitucionales y fundamentales. O incluso se ha señalado que cuando hay una aceptación de cargos y no existen elementos materiales probatorios que realmente se hayan presentado al juez y que permitan soportar esa acusación, incluso la decisión puede ser ya absolutoria, pero bueno, eso es otro tema. Pero haciendo referencia a que si hubo aceptación de cargos y no se logró determinar con claridad los hechos jurídicamente relevantes, esto es, la persona aceptó sin tener claridad sobre lo que está aceptando, o que ni siquiera el juez puede tener claridad sobre lo que está aceptando, es válido declarar la nulidad por violación de derechos o garantías constitucionales. Ahora, muchas preguntas se nos vienen a la cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer el juez en la imputación, el juez en la acusación? Hacer un control formal. Inicialmente yo lo considero y propongo, y lo hice en la charla pasada, inadmitir la acusación. Y si persiste en ella, rechazarla. Y si rechaza, da recursos, porque tiene recursos. Allí acudimos al Código General del Proceso por expresa disposición del artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que no está regulado en el Código de Procedimiento Penal. Acudimos al artículo 90 del Código General del Proceso, que habla de rechazo. Y esto debe dársele los recursos pertinentes en aras de garantizar el derecho de contradicción. Ahora bien, si ya hubo una audiencia de formulación de acusación donde se avaló la acusación con vulneración de ese derecho fundamental del debido proceso, o ese derecho fundamental de contradicción, entonces lo procedente es que se decrete la nulidad de lo actuado por parte del juez de conocimiento, por parte del superior, o por parte del superior. Entonces, llamo a los fiscales y las fiscales, que sé que son muy juiciosas, a que logren determinar antes incluso de la audiencia de formulación de imputación cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Esto es, que hagan el juicio de imputación de manera ex ante a la imputación y no posterior a la misma, para poder llevar con claridad al juez de garantías, posteriormente al juez de conocimiento y a la parte que va a ser investigada, efectivamente cuáles son las razones por las cuales lo están investigando, y no llevarla a confundir y evitar una posterior nulidad o incluso una sentencia absolutoria por no determinación clara de las circunstancias de mayor punibilidad, o que se condene sin circunstancias de mayor punibilidad, o sea, sin circunstancias de agravación, por no haberse delimitado claramente en los hechos jurídicamente relevantes expuestos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y llama a que los jueces con función de control de garantías y los jueces de conocimiento realicemos un control formal sobre las mismas y tomemos las decisiones que tenemos que tomar y que tengamos que tomar en aras de garantizar ese debido proceso. Somos jueces constitucionales y debemos de garantizar a toda costa el debido proceso, los derechos no solo de las víctimas, sino también los del procesado, garantizándole ese derecho de contradicción. Entonces, como les decía, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de que no se realicen o determinen los hechos jurídicamente relevantes en debida forma, de manera concreta y sucinta? Que las audiencias preparatorias no tengo clara la pertinencia de las solicitudes probatorias porque no tengo claro los hechos jurídicamente relevantes. Que no tenga claro una teoría del caso, o que en los alegatos conclusivos termine solicitando condena por un delito con unas circunstancias de agravación de mayor punibilidad, cuando realmente no la logré determinar ni siquiera desde los hechos jurídicamente relevantes, maniatando al juez de conocimiento para emitir sentencia condenatoria teniendo en cuenta las circunstancias.
o generando una nulidad posterior, sea nulidad de la audiencia de formulación de imputación o de la audiencia de formulación de acusación, o nulidad de todo lo actuado, inclusive desde la audiencia de formulación de imputación, como ya lo ha hecho la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, entonces, como conclusiones tenemos, existe congruencia entre la imputación y la acusación, pero esa congruencia es menor a la existente entre la acusación y la sentencia. La congruencia existente entre la acusación y la sentencia es total. Solo se puede modificar el delito en la sentencia cuando este delito tenga correlación con los presupuestos fácticos y sea de menor gravedad que el delito que fue acusado. Pero si es de mayor gravedad, no se puede. No se puede condenar, por supuesto que no. Se debe emitir una sentencia absolutoria o, dependiendo de la situación, decretar una nulidad, ¿sí? Dependiendo de las situaciones. Todos los casos son sui generis y particulares, por eso no hay una sola solución. De igual manera, en la acusación se puede corregir o solventar los errores o hierros que se llevaron en la audiencia de formulación de imputación, siempre y cuando sean corregibles. Es procedente decretar la nulidad de la acusación o la imputación siempre y cuando exista vulneración de derechos o garantías constitucionales y se cumplan con otros requisitos como que no haya manera de corregir la actuación de una forma diferente a la nulidad, que no haya habido convalidación por parte de las otras partes, entre otros principios para poder decretar la nulidad, y de los cuales habla también la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, el juez de confusión de control de garantías o el juez de conocimiento, me atrevo a decir que puede rechazar esa pretensión demandante de conformidad con el artículo 90 del Código General del Proceso por remisión expresa al artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, pese a no estar ante un proceso dispositivo, sino ante un proceso penal acusatorio. Considero que es procedente, que es una salida viable, loable, y que incluso esa salida es mucho menos lesiva que la nulidad. Recordemos que la nulidad se debe dar solo siempre y cuando no exista otra forma jurídicamente aceptable con la cual se permita corregir el hierro de la actuación. Entonces, son muchas situaciones, son muchas cosas las que hay que hablar en referente a la acusación, a la imputación, a la sentencia, pero pues sé que más adelante tendremos más tiempo. Recordemos también que en la sentencia de los jueces debemos de establecer en los hechos cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que se probaron o cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que se tenían y por los cuales se emite sentencia absolutoria, pero no es simplemente hacer una transliteración del escrito de acusación. Tengamos mucho cuidado con eso. Doctores, esto pues es mi charla. Agradezco nuevamente a la doctora Mariluz Cedero y le doy el uso de la palabra para las preguntas. Muchas gracias. A usted, doctor, nuestro agradecimiento especial, y vamos enseguida al fragmento de preguntas. Doctor Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre control formal y control material? Muchas gracias, doctora. El control material es cuando yo ya me inmiscuyo como juez en las funciones propias de la Fiscalía General de la Nación, que son ejercer la acción penal, o del acusador privado. Le indico, no, es que yo observo que usted no lo debe acusar por el delito de extorsión, sino por el delito de estafa, porque veo claramente que es una estafa, pese a que en los hechos la Fiscalía logre determinar que es una extorsión. Esto es, que para ella esté claro que es la extorsión, pero simplemente yo considere o que hay una causal de mayor punibilidad o que hay una circunstancia de agravación. Es decir, yo estoy reemplazando a la Fiscalía en su labor, lo cual no es dable porque nosotros debemos de ser totalmente imparciales. En cambio, el control formal se da frente a los requisitos formales de la imputación o de la acusación. En este caso es que se hayan determinado de manera clara, concreta y sucinta los hechos jurídicamente relevantes. Y el control formal sí está permitido que realicemos, es más, es un deber de los jueces que lo hagamos, pero el control material sí no lo podemos hacer, y lo ha dicho la Honorable Corte. Doctor Juan Carlos, ¿cuál es la decisión que debe tomar el juez si él o la delegada de la Fiscalía no corrige la acusación? Doctora, con el mayor de los respetos, pero es un tema que apenas está en evolución, pero conforme al artículo 25 del Código de Procedimiento Penal, que remite al Código General de Proceso, porque no tenemos una norma que lo diga, entonces debemos de remitirnos al Código General de Proceso. En mi consideración debe ser el rechazo de la acusación y dar recurso de reposición y de apelación, porque es un auto interlocutorio. Eso es lo que considero, doctora. Muy bien, doctora Acevedo, la última pregunta.
¿En qué momento se puede pedir nulidad de la imputación o de la acusación? Doctora, la nulidad se puede pedir en cualquier momento siempre y cuando se hayan vulnerado derechos o garantías fundamentales. Esto es que el juez de control de garantías haya avalado la imputación sin que se haya determinado los hechos jurídicamente relevantes y que no se pueda corregir ese hierro durante la acusación, porque durante la acusación se puede corregir porque estamos ante un principio de progresividad. Entonces, si se puede corregir, no es dable decretar la nulidad de la imputación en la acusación. Es dable decretar la nulidad si es imposible corregirlo, si es demasiado flagrante y grosera la vulneración de ese debido proceso. Y de la acusación es viable decretar la nulidad si el juez aprueba la acusación con vulneración del derecho de defensa, es decir, de contradicción y del debido proceso, porque avaló una acusación sin que se hayan delimitado claramente los hechos jurídicamente relevantes. Por eso la Corte Suprema de Justicia lo que ha hecho es decretar nulidades de lo actuado, porque no hay otra forma para corregir esos errores. En la audiencia de acusación es posible corregir el error de la imputación, pero si no es posible, entonces es viable la nulidad. Y si ya lo que se da es una acusación sin el respeto a sus derechos o garantías fundamentales por no determinación clara, concreta y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, es viable la nulidad de la acusación. Pues yo considero que en las etapas subsiguientes, en las audiencias que siguen. Nuestro agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez por su ponderada y muy clara explicación sobre la acusación y la sentencia en el sistema penal acusatorio, ya que el sistema penal colombiano, desde su reforma realizada en el año 2004, cambió el modelo de tendencia inquisitorial a un modelo acusatorio. Reforma que se erigió bajo la idea de que los principios político-criminales del sistema acusatorio eran más acordes con el modelo de Estado social y democrático de derecho, así como la necesidad de una mayor eficiencia del proceso penal, y es por esa razón que la garantía de los derechos y principios fundamentales deben estar reflejados en la acusación y decisión final. Un agradecimiento especial también a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas en general del sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia. Los invitamos a que también nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del filósofo y jurista italiano César Beccaria. Cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.